El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. La magia se transformó desde sus orígenes en una herramienta fundamental para ordenar la vida del hombre. Miles de años más tarde, mucha gente aún recurre a ella ante situaciones que se presentan como imposibles de resolver. Pero el camino a seguir ¿puede en verdad ser señalado por la magia? Es un camino muy engañoso, el camino de la espiritualidad y de la magia y de estas cosas. Es como un laberinto de espejos. En realidad, como tal vez todas las cosas en este mundo, es un arma de doble filo. O sea, depende cómo... Es un camino que tiene mucho de experiencia subjetiva. Mucha gente busca en los libros o en el maestro, en el dar una verdad, un conocimiento completo, como la fórmula. Yo creo que da una sensación muy grande de control, empieza a la persona a recentrarla en sí misma, aunque sea la sensación de tener más control sobre la vida, lo da un poco. El tema es que este sistema de creencias que uno adopte, o este sistema mágico y estas sensaciones, se queden simplemente en eso, en adoptar una creencia religiosa nada más y cumplimentar los ritos y esto y el otro, o que realmente sea el inicio de un viaje interior para la persona. ¿La magia sirve para modificar la realidad externa? Y podría decirse que sí, que a veces ha sucedido que por ahí ante un ritual determinado, esto es utilizar determinado tipo de elementos con una simbología específica, orientada evidentemente hacia el objetivo a alcanzar, eventualmente ese objetivo se ha alcanzado. Algo ha sucedido que, de alguna manera, los fines que uno perseguía se alcanzan. Y si no hubieras hecho nada, hubiera pasado igualmente, y no podemos saberlo. No podemos saberlo por una cuestión muy simple. No podemos volver el tiempo atrás de tal manera que las mismas circunstancias y los mismos factores y las mismas variables interacten. En la práctica de la magia, es importante identificar el lazo que unifica a todas las criaturas en una cadena de unión con el universo. Pero, ¿qué es realmente la magia? La magia es una acción que nos cambia el sentido coherente de la realidad en la que estamos. Para mí, representa algo que sucede que no podemos controlar, pero que nos puede modificar sustancialmente nuestro momento cotidiano, diario, o tal vez nuestro momento de vida, ¿no? Creo que la magia nos sucede a todos, lo que pasa es que nos asusta, porque es la pérdida de control, porque empiezan a actuar otras energías, otros códigos, otros conceptos. Yo creo que ahí uno se puede tornar rígido, sufrir, padecer o someterse a ese insólito acontecer y ver qué nos espera. El antropólogo Sir James Frazer escribió el libro La Rama Dorada, uno de los más completos análisis y recopilación sobre magia en las distintas culturas. La magia, según lo estudió Sir James Frazer, hablaba de que la magia es una magia simpatética y se puede dividir en dos leyes generales. Una de las leyes es la magia por semejanza, o magia homeopática como él la llamó. Es decir, que si una cosa se parece a la otra, lo que le ocurre al primer referente en el ámbito de la representación, le puede ocurrir al segundo referente en el ámbito de la realidad. Por ejemplo, si yo tengo un enemigo y lo odio y
formo un muñeco semejante a mi enemigo y el daño que yo le inflige a mi enemigo le va a ocurrir justamente, al muñeco le va a ocurrir a mi enemigo. La magia por contagio está basada en la idea de que todo objeto que perteneció a una persona, una vez separado de esa persona, sigue manteniendo los mismos elementos de poder. Por lo general, la magia por contagio y la magia por semejanza van juntas. En Gran Bretaña se conservan hoy muchos de los más antiguos conocimientos sobre la magia, y sus poseedores jamás han dado testimonio público al respecto. Now, one of the things about the public, they have a total misconception about magic. They think magic is something such as seen in Mr. Walt Disney's films. Puffs of smoke, dragons, people appearing, disappearing, their faces changing. In fact, magic comes from the Persian word magi. The magi were the world's first scientists, astrologers, and magicians. They were so well thought of that anyone who cares to look in the Bible will see that when they spoke about the birth of Christ, they put magi into the story to give it credibility. It's very unlikely that 3 of the magi bothered to travel all the way from Persia to Israel in order for the event to take place. But magic, when it's looked at, can be split into 2 parts. Now, the first part we can call prayer. Now, the prayer can be simple prayer, i.e. someone just talking to their god or their goddess, or it can be complex, as with ritual magic. But the point is, what we are trying to do is to contact the divine to ask for help. The second part of magic we could call the scientific. Now, to go into that simply, today we have a thing called hypnotism, whereby a man can stand on stage and get other people to do all sorts of strange things simply by suggestion. And he can create an illusion amongst the whole of the audience that they are seeing or not seeing something. Now, if we think that this subliminal input into a person's brain can have the effect that it has, we could call this scientific magic. We have to remember that all the things today that we think of as new science, psychology, astronomy, etc., most of them have been discussed and worked on by the Magi 4,000 years ago. Los sistemas mágicos son fórmulas y procedimientos que sintetizan de algún modo todo el conocimiento y prácticas esotéricas que el hombre ha desarrollado. Pero la magia existe desde siempre, previa a cualquier sistematización, desde el origen del hombre. Magia. Magia lunar. Luna creciente. Es el período demarcado entre la luna nueva y la luna llena. Propicia para todo tipo de ganancias, afectivas, materiales, intelectuales. Momento de crecimiento y fertilidad. Nuevos comienzos. Atrae energías positivas en todo tipo de invocaciones. ¿Desde cuándo existe la magia? ¿Por qué el hombre intentó contactarse con fenómenos que le resultaban
el temor a lo desconocido. Yo creo que los seres humanos compartimos algo desde los primeros homínidos hasta la actualidad, que ha pasado muchísimo tiempo. Sin embargo, me parece que si hay algo que animó a los seres humanos a generar cultura, a generar mediaciones con el hábitat, con el medio, con la vida, fue el miedo. El miedo nos obligó a armarnos, a suplantar y a enfrentar un hábitat que se nos hace caótico, que se nos hace absolutamente incontrolable. Esto que está siempre como en nuestro inconsciente al acecho, nos ha permitido crecer, nos ha permitido civilizarnos y sobre todo nos ha hecho generar conceptos, creencias para poder vivir de una manera integrada y armoniosa con el medio. La magia es el producto de una experiencia relacionada con la praxis, con el medio, que ayudó a los seres humanos a sentirse más tranquilos. En las culturas paleolíticas, el tema de la magia es un tema que hoy se está investigando y muchos arqueólogos están de acuerdo en que las pinturas rupestres, más que corresponder a motivos de la vida cotidiana del hombre prehistórico, de alguna manera estaban también contribuyendo a la magia. Por ejemplo, encontramos muchos bajos relieves en la parte prehistórica de Europa, en lo cual encontramos animales heridos, dibujos de animales heridos. Por ejemplo, bisontes con alguna lanza clavada en el corazón, las entrañas afuera, animales perdiendo sangre, o directamente marcas de heridas en las paredes. Posiblemente el hombre arcaico pensaba que por el hecho de dibujar estas cosas en las paredes, de alguna manera estaba manejando los azares de la casa en el exterior. Es decir, hiriendo un animal en un dibujo pensaban que lo podían herir en la vida real. Se han encontrado lo que podemos llamar el culto a los cráneos, en los cuales se han encontrado de la época de los Neandertal cráneos pintados de almagre. El almagre es una sustancia roja que tiene que ver con el óxido tomado de la tierra y posiblemente esto corresponda a la restitución de la sangre perdida. El hombre primitivo habrá visto que cuando una persona o un animal estaba herido, perdía un fluido rojo, un plasma, y cuanto más sangre perdía, sus actividades corporales empezaban a cesar, hasta que de alguna manera llegaba a cesar completamente y moría. Ellos pensaban que si llegaban a restituir esa sangre al cuerpo, podrían llegar también a restituirle la vida. Posiblemente hayan sido unos precursores de la momificación o de la doctrina posterior de la resurrección. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Almendra. Masculina, dedicada a los planetas Mercurio y Venus y al elemento aire. Partes utilizadas: frutos, aceite esencial y madera. Usos: compasión, fertilidad, amor, deseo sexual y prosperidad. También es emblema de esperanza. En el cristianismo medieval fue un símbolo de aprobación divina. Magia. El animismo constituyó uno de los primeros intentos de la humanidad para entender la realidad de su entorno.
Esta creencia en una realidad animada por espíritus persiste aún en nuestros días a través de la magia chamánica, remanente contemporáneo de estas antiguas cosmovisiones. Chamanismo, el poder de la naturaleza. El chamán, como un hombre de conocimiento, es aquel que tiene conocimiento de la muerte. Sabe que se va a morir. Sabe que hoy es el último día y vive de esa manera. Fundamentalmente ellos caminan mucho. Caminan, por lugares naturales porque ellos creen que la primer madre es la naturaleza. Que el hombre cuando se pierde por desconexión con la naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza, yo que soy muy citarina, ¿no? Creo que es verdad porque no hay otra forma de entendernos, digamos, de comprender nuestra forma de vida desconectados de la naturaleza. Entonces, ellos caminan por valles, por montañas, pero no hacen referencia al elemento natural, sino que automáticamente asocias tu estado, tu narración con el lugar donde estás caminando o el lugar donde estás sentado. Ellos tienen el poder de cruzar tus líneas, es decir, vos estás hablando de una realidad y automáticamente empieza a sucederte otra realidad, que es lo que ellos llaman el otro lado de tu vida o el otro lado de la vida, que no está para nada desconectado con este lado. Festejan el maíz, festejan la pérdida del maíz, festejan las inundaciones, festejan la muerte, festejan el nacimiento, festejan las separaciones. Es decir, no son personas, por lo menos lo que yo viví, apegadas a la posesión. Por ejemplo, no dicen mi esposa o mi hijo, ¿no? Esa cosa de que nosotros tenemos de que esto nos pertenece. Y en realidad es tan real que sentís que nada te pertenece. Que hoy estás, mañana dicen el Popocatepec larga la larva y todos nos morimos. O sea, ellos tienen una sensación de libertad en relación a la aceptación de los imponderables de la vida. En esta ciudad también se puede ser chamánico, también se puede ser igual. So it's a little about shamanism, and my perspective on shamanism is for millennia there has been people that live with nature. They take what nature gives them. It may be herbs for curing illnesses. It may be crystals and stones for healing and talisman. It may be a branch of a tree as a tool for generating energy. So we use I use a broad variety of tools helping me in my belief system. I don't destroy anything, it is given to me. But if I must take, I always ask permission, not from maybe the person whose land that the tree is on. I will ask the tree if I can have a branch or a twig, because the tree is a living organism, the same as I am. So I ask permission off the tree. I ask permission if I can pick the berries off the bush. ¿Por qué el interés por la magia se ha mantenido hasta la actualidad? ¿Qué es lo que buscan en ella sus distintos practicantes? La magia viene a suplir el lugar que perdió la religión. En general tiende a tener una cosa menos dogmática que la religión. Y hay otro tipo de gente que busca una cuestión más de liberación, más antinomianista, más de romper un montón de esquemas, liberarse de un montón de condicionamientos sociales y de limitaciones y buscar la libertad, ¿no es cierto? La libertad de la imposición, de alguna manera, que bueno,
depende cómo se maneje esa ansia de libertad, puede llevarse a, como a veces pasa con la magia del caos, a un griterío casi adolescente, es decir, yo estoy en contra de todo, no me gustan los sistemas, no me gusta nada, rompo todo, y queda en el nihilismo, en una nada, O puede dar insights experienciales a otros niveles de experiencia, de posible experiencia humana, que fueron dejados de lado. Yo creo que eso pasa mucho. El ser humano fue perdiendo su contacto con estos otros lados, esto de lo que a veces se lo llama lo trascendente, lo mágico, y la magia brinda contacto experiencial directo con eso, o da la posibilidad de acceder a eso, en las distintas líneas, ¿no es cierto? Brinda posibilidades de acceder directamente o de ir recuperando, al menos ir conociéndolo, ¿no es cierto?, experiencialmente a este vínculo con este más allá y una integración más grande de la persona. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera, y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico.